Sean bienvenidos al canal, espero que disfruten del contenido. Solo para recordar, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos autores. Este canal solo se encarga de convertir y traducir las historias. Gracias por su atención y que lo disfruten. Sin más, entra capítulo 3. Planes y poderes. Damián, entré a la clase de combate mágico Gretel que ya me esperaba adentro. Han pasado 3 años desde que comenzaron mis lecciones de magia. Ahora tengo 9 años. Dentro estaba la misma persona que nos había dado la primera lección de magia, Gregory Boone. Eso no quiere decir que fuera el único maestro que tuvimos en todo este tiempo. Hemos tenido alrededor de 10 profesores en estos 3 años. Ningún profesor había durado más de 2 meses seguidos. Algunos fueron llamados más tarde para enseñarnos. Aunque se aseguró que nuestro entrenamiento no se viera afectado en absoluto. Todos estos maestros eran del tipo que incluso los Satanás quisieran para sus hijos. Algunos de ellos podrían no ser particularmente fuertes, pero incluso entonces, incluso el más débil de ellos era un demonio de clase definitiva baja y eso es bastante raro aparentemente. Eso decía que todos y cada uno de ellos estaba especializado en la enseñanza. Eran dueños de sus propios campos. Los Boones con sus habilidades de dragonificación y domador de dragones eran extremadamente duraderos y habían estado en primera línea en la Gran Guerra. Tiene una especialidad en magia de mejora. Más precisamente, puede mejorar su cuerpo en grados anormales. Una de mis maestras, la única mujer entre todas estas maestras, era una experta en Mind Magic, Opelia Paimon. Ella me gustó muchísimo el primer día que la presentó. La mera idea de que alguien pudiera entrar en mi mente fue mi mayor temor desde el primer día que reencarné. Y bueno, después de haber superado el hecho de estar encerrado en la cápsula de observación pero eso no cuenta. Supe en ese mismo instante que tenía que hacer algo con ella. Eso fue hace 1 año. Salí de mis pensamientos por las palabras del maestro. Bienvenido, joven señor. Es un placer verte de nuevo. ¿Estás listo para la lección de hoy? Gregory decepcionado mientras yo tomaba asiento. Asentí en respuesta. Es bueno verte a ti también, Lord Boone. Sí, él era el señor de la casa Boone, quien se creía muerto en el inframundo y la casa Boone extinta. No me sorprendí teniendo en cuenta que muchas personas que se creían muertas siguen vivas y escondidas. En cuanto a las casas extintas, la línea principal generalmente heredó el rasgo de clan más fuerte. También hubo excepciones, siendo Ajuka Belzebub la principal. Un miembro de la familia Branch que heredó, o mejor dicho, desarrolló sus poderes a niveles ridículos, por lo que cuando la casa principal muere sin demonios de sangre pura en las sucursales para hacerse cargo, a menos que existan circunstancias atenuantes, se considera extinto. No me sorprendería que de las 38 casas extintas, al menos una docena siguieran vivas y escondidas. Miré a Gretel y asentí mientras ella me saludaba. Estos últimos 3 años han sido una bendición para nosotros. Su confianza ha aumentado tanto como su confianza en mí, tanto que ahora estoy seguro de que quiero unirla a mí. En mis estudios hasta ahora, he descubierto que en general los demonios son demasiado vagos. Cualquiera que sea un demonio de clase alta o superior generalmente no quiere ser creativo. Eso no quiere decir que todos fueran iguales. Algunos de ellos también trabajaron excepcionalmente duro. Lo que realmente me frustró fue la falta de magia única que cualquiera de ellos hubiera desarrollado. Se podría pensar que en todos estos siglos, habría personas que usarían tipos de magia diferentes y únicos pero no. Todo lo que estábamos aprendiendo era, magia elemental, magia de barrera, magia mental y magia de sellado. El resto se centró en el rasgo del clan. Si bien los rasgos del clan estaban casi al nivel de hacer trampa en algunos casos, todavía no era bueno poner todos los huevos en una sola canasta, bueno, hasta que fueras Sir Zetch Lucifer. Hace que la gente sea demasiado predecible y fácil de contrarrestar. Dicho esto, su orgullo inherente por sus rasgos y su pereza los hizo ajenos a este hecho hoy. Podría ser el hecho de que piensan que los demonios son la raza más fuerte. De todos modos, sobre la situación actual. Solo nos enseñaron magia elemental como medio de ataque. Considerando el hecho de que la casa de Lucifer no tenía un modo de ataque en su rasgo de clan y el rasgo Asmodeus era un único, también tuve que aprender magia elemental. Gretel se vio obligada a elegir la magia de hielo a pesar de que dominaba más la magia espacial. Como si ni siquiera fuera una comparación entre los dos.
Si bien estuvo por encima del promedio, debido a que no le faltaron intentos, en magia de hielo, era un genio. En la magia espacial. Este hecho solo hizo que odiara aún más a ese bastardo de Euclides. Lo que es aún peor es que la desprecian por su falta de genio en la magia de hielo. No la ayudó, ya de por sí deprimida, con su autoestima e hizo que mi trabajo para aumentar su confianza fuera aún más difícil. Si mis pensamientos anteriores no eran más que suposiciones, no, estaba completamente seguro de que él quería convertirla en un clon de Graifia. Elegí relámpagos y magia de hielo como método de ataque. Cuando se le enseñaba adecuadamente y se le proporcionaban suficientes materiales de investigación, el archimago era una bestia de esencia. Fue evidente por mi progreso con esos tipos de magia. Si lo que aprendí del trío de idiotas era un hecho, ya estaba en el nivel de un demonio de clase media final. Un demonio de clase media y definitiva cuando estaba frenando mis 7 particiones mentales y acelerando mis pensamientos. Quizás Essence of the Blank también tuvo algo que ver. Hoy aprenderemos sobre algunas de las magias únicas que existen en el mundo. Ante nuestros asentimientos, continuó. Hay muchos tipos esotéricos de magia utilizados por diferentes seres en este mundo. Cada uno tiene su propio origen y sus propios estilos, ventajas y desventajas, pero al final del día todavía se basan en los 3 pasos básicos: imaginación, deseo y poder. La única diferencia es cuando usan una fuente externa de energía, por ejemplo los Youkai usan Senjutsu, que es la manipulación de la energía de la naturaleza, que requiere un método específico para su uso. Los más problemáticos entre ellos son la magia utilizada por la raza dragón. ¿Dragones? Sí, joven señor. Los dragones son criaturas simples. Mi familia está asociada con ellos debido a nuestras habilidades de dragonificación y domador de dragones. Algunas personas consideran su simplicidad como su debilidad, lo cual, si bien es cierto en algunos casos, no es exactamente así en la mayoría. Su simplicidad les resulta doloroso abandonar su búsqueda una vez que han decidido algo. Este deseo inflexible también se traduce en su magia. El segundo paso, deseo, es, como dije una vez, la velocidad a la que se lanzó la bola de fuego. Aumenta el poder de la bola de fuego. Bola de fuego temporalmente. Sin embargo, esto no puede ser hecho por cualquiera. El verdadero límite del segundo paso es que los dragones usan el deseo debido a sus almas poderosas. Los dragones más fuertes generalmente se forman a partir de la energía del mundo y tienen almas excepcionalmente poderosas que sobreviven. Incluso si son cortados y dejados sin el cuerpo, pueden perder su conciencia racional, pero no mueren fácilmente y una vez que los pedazos de sus almas se recuperan, aún pueden fusionarse fácilmente. Ningún otro ser, excepto algunos de los dioses superiores, puede hacer esto. Esto también tiene ventajas. Sus almas más fuertes impulsan su deseo de cambiar el tejido mismo de la realidad y hacer magias que el mundo consideraba imposibles. Algunos ejemplos de estas magias son las magias Boast y Divide utilizadas por los 2 dragones celestiales. Mi mente estaba corriendo a un ritmo excepcionalmente rápido en este momento. Ni siquiera me había molestado en intentar aprender magias como Boast y Divide porque perder el tiempo en magias que puedo observar más adelante con mi esencia de archimago y aprender fácilmente sería simplemente estúpido. Sin embargo, esto cambia las cosas. La fuerza del alma es la razón por la que la mayoría de mis esencias no podían funcionar a plena potencia. Aunque sus fortalezas aumentan cada día, incluso ahora, no creo que alcance los niveles de los dragones celestiales en el corto plazo, por lo que incluso si puedo copiar Boast o Divide, estaré limitado por la cantidad de veces que puedo hacerlo. Apagado. ¿Por qué los demonios no intentan copiar esas magias entonces? ¿No aumentarán mucho nuestras fuerzas incluso si podemos duplicarlas? Gretel preguntó a mi lado. Eso podría ser cierto, pero la magia del dragón es excepcionalmente notoria de copiar. Es porque se manifiesta debido a sus deseos más íntimos. Toda su magia se basa en los deseos. Los galeses querían hacerse más fuertes y dominar todo, por lo que su magia se manifestó en el forma de Boast, mientras que el dragón desaparecido quería quitarles todos los poderes a los demás para sí mismos, por lo que sus poderes se manifestaron en la forma de la magia Divide. Proviene del centro mismo de sus almas y no es algo fácil de copiar ni siquiera si algunos demonios de alguna manera alcanzan la misma fuerza de alma que ellos. Esta explicación de mierda suena más como la manifestación del Mangekyō Sharingan. Habilidades de mierda para controlar. El dragón celestial fue considerado como 2 de los 10 seres más fuertes del mundo.
Le pregunté y él asintió, así que continué. Entonces, si duplican sus poderes unas cuantas veces, ¿no serán más fuertes incluso que los seres más fuertes? Hice la pregunta que me había confundido durante mucho tiempo. Todavía no soy un experto en magia del alma ya que no he podido conseguirlos ni siquiera ahora. Una buena pregunta, joven señor. Internamente puse los ojos en blanco ante el descarado favoritismo mostrado hacia mí y a Gretel no le ofrecieron nada. Eso es porque no pueden. ¿Qué? Es simple. No lo hacen porque simplemente no pueden. Sus fortalezas están limitadas por su propio nivel de fuerza. Muchas personas tienen la idea errónea de que aumentan todo su poder con su magia, lo cual no es cierto. Pueden aumentar sus poderes son ciertos, pero eso es solo durante su indignación cuando abandonan todas sus defensas y se concentran solo en atacar en una loca neblina de ira. Aparte de eso, solo pueden aumentar su magia normal para alcanzar el nivel de sus ataques totales. Significa que casi todos sus ataques serán tan fuertes como si estuvieran usando todos sus poderes detrás de ellos. El aumento de poder está en el hechizo y no en ellos mismos para el dragón galés. El dragón desaparecido de la misma manera está limitado por la cantidad del poder que su oponente tiene y no puede absorber poder más allá de su propio límite porque sus cuerpos no pueden soportarlo. Y los Sacred Gears contienen sus propias almas, por lo que sus magias pueden ser utilizadas por sus usuarios sin ningún estrés en sus propias almas. Llegué a la conclusión. Precisamente. La discusión continuó por un tiempo y tuvimos una sesión de entrenamiento. Gretel está al nivel de un demonio de clase alta con reservas de poder demoníaco a la altura, a la edad de 11 años. Di lo que quieras, pero esos medicamentos de mejora funcionaron muy bien. Mis propias reservas de poder han aumentado al nivel de un demonio de clase media en los últimos 3 años. Si tan solo le enseñaran magia espacial y la empujaran hacia la magia de hielo. Creo que su afinidad mágica espacial proviene de su padre, que era un miembro de la rama familiar de la casa Dantalion, clasificado Duque y tiene una afinidad excepcional con el espacio, mientras que los otros 2 hermanos heredaron la afinidad de hielo de su madre, la heredera de la casa Lucífuge. Sí, finalmente es el momento de atarlo. Esquivé los picos de hielo que surgieron debajo de mis pies y envié una lluvia de carámbanos hacia ella que ella bloqueó fácilmente con una barrera rápida. Y aquí es donde termino mi lección, joven señor. La voz de Gregory nos detuvo. Finalmente me di cuenta de que el campo de entrenamiento que nos rodeaba estaba completamente destruido. Tengo que decir que ustedes dos han hecho un progreso notable con su magia. No tengo nada más que enseñarles. Creo que el joven señor se concentrará en el rasgo del clan Asmodeus. Asentí. Cruceri no había heredado la magia del primer Asmodeo, pero claro, ninguno de sus descendientes la había heredado y... hasta yo eso es. Podía sentir que estaba extremadamente celoso por eso, pero no había nada que pudiera hacer. Por otro lado, alguien se alegró muchísimo de oír esto. Lady Leviathan ha decidido ayudarte a aprender la magia ella misma, ya que nadie más que tú tiene esta magia en este momento. Pido disculpas por no poder ser de ninguna ayuda en este asunto. Hizo una reverencia. Gregory era un individuo realmente leal y si esa lealtad no hubiera sido por Rizebim, junto con sus otros hábitos poco agradables, también podría haberlo atado. Estoy casi al mismo nivel de poder demoníaco que él y en aproximadamente un año fácilmente calificaré para ello. No te preocupes por eso. Ya me has ayudado más de lo que podía esperar. Supongo que las otras lecciones continuarán como hasta ahora. Eso es correcto, joven señor. Tus lecciones de barrera, mente y otras prácticas mágicas similares continuarán como de costumbre. Solo que en lugar del habitual combate y magia elemental conmigo, trabajarás con Lady Leviathan. Eso es un alivio. No quería perder mi contacto con los otros tutores. Salió de la habitación y me volví hacia Gretel. ¿Una partida de ajedrez? Ella asintió y me siguió. Esto se ha convertido en una rutina para nosotros. Desde mi invitación hace 3 años. El sirviente afuera de la puerta hizo una reverencia tan pronto como salí de la habitación. Joven señor, tienes una lección con Lady Leviathan en 2 horas. ¿Quieres que te muestre el camino? Muy bien. Recógeme de mi casa en 1 hora y media. Una vez dicho mi artículo, caminé hacia adelante con una joven Gretel siguiéndome. Caminamos en silencio. No se necesitaron palabras, al menos no en lugares donde se nos podía escuchar fácilmente. Estar escondido todo el tiempo se ha convertido en una segunda naturaleza para mí.
Dicho esto, es extremadamente estresante. Por otra parte, a pesar de todos sus avances científicos, el bienestar psicológico nunca ha sido un punto de atención para los demonios. Por otra parte, si no tuviera mis recuerdos de mi vida anterior, habría sido un joven mocoso malcriado que no sabía qué es qué, sin culpa mía. Y eso si hubiera sobrevivido a los 2 primeros años, eso es. De todos modos, mi cabeza volvió al momento en que conocí a nuestro nuevo maestro de magia mental. Opelia Paimon es una hermosa dama que parece tener 20 y tantos años. Ella tiene un hermoso cabello de color azul claro y ojos azules. Ella era un demonio de clase alta en términos de poder demoníaco, pero su experiencia está en la complejidad de la magia mental. El Paimon es una casa clasificada como rey entre los demonios. Su rasgo se llama voz hechizante. Es una magia mental de nivel extremadamente alto que dobla la voluntad del objetivo hacia el usuario. Puede ser cualquier cosa, desde un uso pasivo en el que la voz del usuario es extremadamente agradable de escuchar y hace que la gente se acerque a él. Esto, sumado al altísimo carisma que tienen, los convierte en excelentes oradores, comerciantes, maestros y líderes. La casa de Paimon siempre ha sido más leal a la casa de Lucifer y Opelia Paimon es la actual jefa de la casa. Lord Paimon había fallecido supuestamente durante la guerra civil, pero en realidad había tomado un lugar en la facción del viejo Satán y le pidió a su esposa que se pusiera del lado de los nuevos Satán para esperar a que los antiguos Satán recuperaran su fuerza. En comparación con el viejo bastardo a quien tuve el disgusto de conocer una vez, Ofelia es una compañía mucho más favorable. También se la considera un prodigio y ha dirigido su casa con pura perspicacia política incluso durante la guerra civil, cuando su casa era vista como un enemigo del organismo gobernante en tiempos normales y, en el mejor de los casos, un aliado involuntario. Ella trajo la casa de Paimon desde ese punto a una casa bien establecida que prosperó en el comercio y la política, mientras que otras que tenían circunstancias similares habían sido reducidas a la pobreza, como los Belials que tenían el mismo rango de rey, pero Lady Belial había vender sus adornos mientras Lord Belial tenía que comprarse ropa nueva para las reuniones públicas simplemente para que su hijo pudiera asistir a la mejor educación que había y Diauser Belial no decepcionó. El emperador merece completamente su título. A diferencia de los otros bastardos que usaban King Piece para aumentar sus poderes, él entrenó hasta el punto de poder contrarrestarlos a todos con pura estrategia y técnicas. Opelia Paimon era similar en sus talentos. Así que era seguro decir que casi tuve un ataque de nervios cuando me di cuenta de que ella me iba a enseñar magia mental entre todas las cosas. Un campo donde no sería sorprendente que se me escapara algo por error bajo la influencia de su voz embrujada. Había hecho un pequeño progreso con mi oclumancia por mi cuenta cuando finalmente completé mi clon de sombra. Había practicado conmigo tratando de sondear la mente de mi clon, pero el problema simple era que, no tenía idea de cómo hacerlo y no pude desarrollar la técnica de legilimancia en 4 meses y también la usé para entrenar mis escudos de oclumancia desde el rasguño para construir un paisaje mental. Así que por primera vez me arriesgué. Utilicé mi tiempo en la primera lección para atarlo. El hecho de que tuviera reservas de poder demoníaco de nivel Ultimate Class Devil, que eran aproximadamente 4 veces más que las de ella, fue útil para eso. No hubo espectáculos de luces ni nada parecido y mantuve la marca de encuadernación invisible todo el tiempo. Su lealtad también se elevó al más alto nivel. Fue un poco injusto no darle esa oportunidad, pero hoy en el lugar y la situación en la que me encuentro, no puedo permitirme esos lujos. Tampoco fue una mala elección porque más tarde descubrí que su padre le ordenó a ella, quien a su vez Ricebim le ordenó programarme para que fuera leal a Ricebim y solo a Ricebim. Incluso ahora le asignaban lecciones 2 días a la semana. Y esto se hizo sin el conocimiento del trío idiota. Lo hacía simplemente como su deber porque creía que dejar a los viejos Satán sería malo para su casa. Esto fue sorprendentemente más fácil para mí de digerir que alguna mierda moralista que la gente se alimenta para justificar toda esta basura. Simplemente estaba haciendo lo que pensaba que sería bueno para su casa. Simplemente no podía odiarla por completo porque, yo también habría hecho lo mismo. Ella no tenía otros motivos y aunque fácilmente podría haber usado sus habilidades para programarme a su gusto, en realidad no tenía intención de hacerlo. Por otra parte, ella ya me era leal hasta el extremo. Descargar mi enojo con ella por algo como esto, que ya había estado esperando y simplemente sería una pérdida de tiempo. No tuve suficiente tiempo para ser mezquino.
Tenía cosas mucho más importantes en las que concentrarme. Otra cosa buena de estas marcas es el hecho de que puedo hablar con aquellos a quienes he atado telepáticamente a través de mi mente, a pesar de la distancia. Esta telepatía ha sido de gran ayuda para mí. Mis conversaciones con Opelia a través de nuestro enlace me han ayudado a mejorar mi magia mental a un ritmo excepcional. El hecho de que mi esencia de archimago estuviera copiando su voz embrujada también tuvo algo que ver con eso. Otra cosa que gané fue que ahora finalmente puedo aprender cosas que estos bastardos no querían enseñarme. Independientemente de lo que quiera aprender, Opelia consigue los libros y me los lee cuando pretendo dormir y, conociendo las conexiones de Opelia, no es una suposición lejana que ella pueda adquirir cualquier libro que quiera. Eso no quiere decir que no obtenga nada de ello. Recibió una versión debilitada de mi archimago, Blanquesence y Quinescence sin ningún linaje para aumentar su fuerza. También estoy planeando tenerla completamente bajo control usando mi Broker Essence y luego darle también una Broker Essence nerfeada. Complementará perfectamente su habilidad voz embrujada. Ofelia está en una posición en la que tiene contacto tanto con el gobierno actual como con los viejos satanes y con suficiente poder puede influir en ambos lados y también proporcionarme información valiosa. Mi progreso hacia la magia de ilusión finalmente va en la dirección deseada. El hecho de que ahora puedo detectar los hechizos en mi habitación hizo que eliminaran los normales a mi alrededor. Todavía hay algunos otros que puedo detectar pero tengo que dejarlos intactos porque no quiero revelar mi progreso real. Esto todavía restringe mis movimientos tanto como antes, así que no hay cambios en ese frente. Mientras pensaba en estas cosas, llegamos a mi residencia. Tan pronto como abrí la puerta, un pequeño misil blanco golpea mi estómago y unos bracitos se envuelven alrededor de mi cintura. «Tontito, has vuelto», gritó una dulce voz de alegría que me hizo sonreír. Bien a Lucifero vi, como yo la llamo, es mi vida y mi alegría en este infierno. Miré hacia Aria. La hermosa Aria me dio la misma sonrisa rebosante de afecto maternal mientras regañaba a Viena. «Viena, no es así como le hablas al joven señor». Ganándose un puchero de la adorable niña de cabello blanco plateado y una sonrisa mía. Su sonrisa que nos trajo alivio y felicidad y también contuvo su propio dolor. A medida que Viena crecía, ese bastardo comenzó a presionar a Raceban aún más y Aria atrajo toda esa ira y frustración sobre sí misma para proteger a su hija. Yo también la mantuve alejada de la mierda siempre que pude. Es una de las razones por las que ella está tan apegada a mí. Unos años más. Necesito establecer una red antes de salir de este lugar o me atraparían en unos días y me arrastrarían de regreso aquí y luego no quiero ni adivinar qué pasaría. Solo tengo una oportunidad para esto. Esto y el hecho de que Aria todavía y de alguna manera ama. Raceban. He probado todos los métodos de detección, cada magia mental que pude para saber si ella estaba siendo influenciada, no lo está. Casi me volvía loco tratando de descubrir el motivo de esto. ¿Es el amor realmente así de ciego? Todavía soy un poco más débil que Raceban y no creo que pueda cubrir esa brecha durante algunos años, naturalmente, así es. Cualquier salto repentino en mi poder sería problemático y el crecimiento natural todavía necesita que me quede aquí por algunos años. Necesito unir a más personas para acelerar la red que tengo fuera de este lugar. De todos modos, este pequeño demonio ha empezado a llamarme Dumi en lugar de Damien. Apreté sus mejillas y le pellizqué la nariz antes de que se sentara en mi regazo. Es realmente adorable ver su puchero. Bienvenida Gretel, ¿cómo estuvo tu lección de hoy?, preguntó Aria mientras nos traía bocadillos. Buenos días, señora Aria. La lección fue agradable. Gracias por preguntar. Gretel le hizo una reverencia y ella se paró a mi lado. Oh, deja a un lado a la señora, Gretel. Siéntate también. La comida es mejor mientras aún está caliente. No podría ir. Siéntate Gretel. Es mejor si usamos nuestro tiempo eficientemente, también podemos practicar mejor si has comido algo. Ella parecía reacia pero se sentó. Hace 3 años, lo mismo me tomó una hora, una orden contundente y luego otra hora para evitar que se desmayara por un ataque de nervios para obligarla a hacer esto. Es un avance considerable. Entonces, ¿cómo estuvo tu día, joven señor?, preguntó Aria mientras se sentaba en el sofá frente a nosotros. Fue bastante productivo. El profesor dijo que había aprendido todo lo que podía en su clase y que tenía que estudiar más por mi cuenta para aprender más. Sin embargo, seguiré asistiendo a otras materias.
Dije mientras tomaba la cuchara y alimentaba al pequeño duende en mi regazo antes de que me permitieran darle un bocado. En realidad, asentí y ella me frotó la cabeza con cariño. El joven señor es realmente inteligente. No esperaría menos. El enano en mi regazo probablemente estaba molesto porque me retrasé en alimentarla. Probablemente sea porque Dummy es tan tonto. No hay necesidad de elogiarlo, mamá. Y luego se volvió hacia mí con la lengua fuera haciéndome muecas. Simplemente la acerqué a mi regazo y le di de comer para mantener la boca cerrada. Bien, ¿qué debería hacer con esta chica? Ella sonrió y noté que Gretel también sonreía. Ella había estado un poco molesta desde el momento en que se enteró de que ya no asistiré a la clase de magia de combate con ella. Esto reduciría nuestro tiempo juntos. Este lugar es su pequeño refugio seguro donde puede relajarse un poco, y cuando está a mi lado, nadie se atreve a obligarla a hacer nada. También asistiré a lecciones sobre el rasgo de clan de Lady Leviatán. Dije y la vi detenerse un poco. Sus emociones estaban por todos lados, pero las más prominentes eran el miedo y la preocupación. En realidad era comprensible. En todos estos años, si bien el trío idiota ha intentado influir en mí, ha sido a través de otros y solo en determinadas ocasiones. Pero ahora estaré entre ellos y uno de ellos me enseñará. Probablemente esté preocupada por mi actitud después de esto. Después de todo, la actitud que tienen hacia ella y hacia Viena no se oculta a nadie. No te preocupes por eso. Estaré bien. Dije mirándola a los ojos y sus ojos se abrieron un poco después de eso escondió todo ese dolor bajo su sonrisa. Lo sé. Mi joven señor es el más fuerte después de todo. La chica en mi regazo que ahora parecía una ardilla con las mejillas hinchadas intentó hacer una broma pero la callé con otra cucharada de comida. No es de buena educación hablar con la boca llena, aunque siempre puedo dejar de alimentarte si quieres. Sonreí levemente y ella se enfureció, pero luego se rindió de mala gana y se derritió en mi regazo. Nos reímos un poco y luego, cuando terminaron los refrigerios, Aria se llevó a Viena a un lado y yo centré mi atención en mi única compañera ahora. Gretel. Ese sí, joven señor. Cada Lucifer ha sido asistido por un miembro de la casa Lucífoge, supongo que habrás oído hablar de ello. Parecía un poco perdida pero asintió de todos modos. Quiero que seas mi compañero. Sus ojos se abrieron pero no le presté atención. Si estás de acuerdo, no permitiré que te eches atrás y cualquier ataque contra ti será un ataque contra mí. No soy tan tonto como para afirmar que te protegeré de todo. No soy ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Después de todo, pero te prometo esto, que cualquiera que te ponga un dedo encima, me detuve y la miré a los ojos, se arrepentirá de estar vivo por el resto de sus vidas. Ella se quedó en silencio por un momento, pero mi observación aquí mostró la variedad de emociones por las que estaba pasando en este momento. Aunque no te forzaré, es toda tu propia decisión. ¿La aceptas? Levanté la mano hacia la ahora aturdida chica. Unos segundos de silencio incómodo después, suspiré y retiré la mano. Supongo que pedí demasiado. No te preocupes, esto no cambiará nada entre nosotros. Cerré los ojos y tal vez presioné demasiado. Yo acepto. Mis ojos se abrieron de golpe. Miré hacia ella y, como si hiciera mi pregunta no dicha, ella respondió. Acepto, joven señor. En ese caso haz la promesa y a cambio servirás bajo mis órdenes. Le ofrecí mi mano nuevamente. Yo, Gretel Lucífoge, te prometo mi lealtad. Acepto. Trato completo. Y efectivamente lo fue. Mi primer trato con Debrocker estaba completo. La esencia del corredor era muy similar a las leyes creadas por Tet, el dios de los juegos, el único dios verdadero, en Disboard, solo que se usaba mucho más libremente. Así que puedo utilizar las promesas y negociar de manera que también influyan en otras cosas. En este caso, su lealtad hacia mí a partir de un trato hará que sea casi imposible que ella tenga control mental contra mí. Un pequeño dato sobre Debrocker Essence que a menudo se pasa por alto. Evitará que alguien que no sea Paimon le lave el cerebro contra mí. Estos pasos son necesarios. Quiero decir, escapé del intento por los pelos, así que no hay forma de que deje que otros la golpeen también. Tomé su mano y le apliqué la marca de la esencia del encuadernador y me tomó un tiempo transferirle una esencia de archimago debilitada y una esencia en blanco. La esencia del rey sería más fácil de observar, así que tendré que retenerla por ahora.
No creo que tenga lo necesario para usar de broker, al menos no ahora. Con esto tengo 3 personas en las que puedo confiar. Y joven señor, esto es... Tartamudeó cuando la información sobre las esencias entró en su cabeza. Este es mi regalo por unirte a mí. No tienes permitido contarle a nadie sobre esto. También quiero que practiques magia mental y magia espacial siempre que puedas, pero que no reveles tu progreso a nadie. ¿Entendido, Gretel? Me senté y Gretel escuchó mi voz en su cabeza. Sus ojos se abrieron y giró la cabeza en mi dirección. Sonrío y asiento en respuesta. De ahora en adelante, para cualquier conversación privada, usarás este enlace mental para hablar conmigo. Es simplemente similar a hablar en voz alta en tu cabeza. Si quieres que te escuche, lo haré, si no, no lo haré. Poder oírte. Creo que has oído hablar de la telepatía. Dudó por un momento hasta que la situación la alcanzó. Ese sí, joven L señor. Lo escuché en mi cabeza y sonreí. También ayudará a tu magia de hielo. No tendrás que escuchar a nadie quejarse de ello. Los latidos de su corazón se aceleraron y su expresión volvió a ser la falsa estoica exteriormente mientras sus emociones estaban por todos lados. No soy tonta, Gretel. Sé cosas y aunque quiera y... Apreté los dedos, en este momento no soy lo suficientemente fuerte para cambiarlo todo, sin embargo, puedo, miré a los ojos de la joven que parecía querer correr y esconderse en ese mismo momento. Ese bastardo de Euclides sufrirá una muerte muy, muy dolorosa en mis manos. Respiré hondo y continué. Haz esto para aliviar tu situación ahora mismo. Ella se quedó allí atónita por un segundo y pude ver los indicios de lágrimas acumulándose en sus ojos. Y yo, joven LL, solo tienes que hacer una cosa por mí a cambio, la miré directamente, solo sé tú mismo y solo sé Gretel Lucifuge porque eso es lo que eres. No eres el sustituto de nadie y no eres el reemplazo de Graifia Lucifuge y tú eres Gretel Lucifuge, el ayudante de Damien Lucifer, el diablo, ¿entendido, Gretel? Noté que Aria nos estaba observando pero al ver la situación, no estaba segura de qué hacer. Quería acercarse a nosotros pero dudaba. Me volví hacia ella y asentí. Viena parecía un poco confundida pero la madurez de Arias mostró y asintió con una sonrisa. Llevó a Viena a su habitación. Tan pronto como se cerró la puerta, me levanté de mi asiento y abracé a la chica frente a mí, y como si fuera la gota que colmó el vaso, ella se derrumbó, sollozó en mi pecho mientras sus manos me agarraban como si temía que todo esto fuera un sueño, pero incluso en esta situación lo que realmente me enojó fue, ella no estaba haciendo ningún ruido, o más bien estaba tratando de amortiguar sus gritos. Fue entrenada para ser así. ¿Ni siquiera se te permite llorar? El odio y el disgusto burbujearon dentro de mí y en ese instante empujaron a Euclid muy cerca del nivel del bastardo Ricebim en la lista de personas a las que quería hacer sufrir. No mataré a este completo bastardo, no, esa sería una salida demasiado fácil para ese bastardo por lo que hizo sufrir a mi Gretel. Suplicará por la muerte y yo no se la concederé, tal como le prometí a Gretel. Le tomó alrededor de 30 minutos calmarse y después ninguno de nosotros habló. Nos quedamos allí sentados en silencio. No hicieron falta palabras, solo la presencia del otro fue suficiente para quedar satisfechos. Cambio de escena, me quedé afuera del lugar para mi próxima lección. La residencia de Caterea Leviatán. Ahora mucha gente se preguntaría por qué Caterea, que es un Leviatán, me estaba enseñando sobre el rasgo de clan de Asmodeus. Bueno, aparte del hecho de que fui el único que lo heredó después del Asmodeus original y, por lo tanto, nadie con experiencia práctica en el rasgo estaba vivo en ese momento, era el rasgo en sí. El Asmodeus estaba asociado con el pecado de la lujuria por una razón. Fue una magia única la que usó y magia de placer. Hay varias técnicas, pero a diferencia de la magia demoníaca normal utilizada para manipular el placer o la lujuria, esta estaba en un nivel completamente diferente. Era como comparar a un mago normal usando magia de agua y el Leviatán original usando la serpiente marina delfín para manipular el agua, simplemente no había comparación. Asmodeus utilizó la magia del placer para corromper, básicamente, romper la mente de humanos, ángeles, caídos y otras razas por igual y convertirlos en sus esclavos voluntarios. Sí, obtuve el código de trucos de un protagonista de hentai manga mal escrito. Apuesto a que el bastardo que me arrojó aquí debe estar riéndose de esto. Quiero decir, si bien disfruto del sexo y del género femenino tanto como cualquier hombre sano, hubo una razón por la que no tomé de Essence of the Breeder u otras esencias relacionadas con el sexo.
No es que lo hubiera rechazado si fuera gratis, pero no vi la utilidad de tomarlo como una de las esencias seleccionadas. El problema que tengo ahora es mi cuerpo de 9 años. Malditas hormonas. He soportado estar en un infierno literal y he mantenido mi cordura bajo control todo este tiempo, pero incluso entonces no creo que pueda soportar que alguien llame a mi pene, lindo. Nada de follar hasta que llegue a la pubertad. De todos modos, como se puede suponer, Creusere no habría sido de ninguna ayuda y todas las notas escritas de Asmodeus debían ser comprobadas por mí personalmente. Aquí está el lugar donde Kateria puso su pie firme. Sus palabras, que si no recuerdo mal, lo hago porque tengo una memoria perfecta, fueron: no permitiré que ningún delincuente le enseñe habilidades tan íntimas al joven señor. Fue cuando se tradujo cortésmente: aquí no es necesario que ninguna mujerzuela se presente. Honestamente, era espeluznante con la cantidad de lujuria que sentía en ella cuando yo tenía 8 años. Tomé una respiración profunda. He soportado cosas peores que un abuso sexual por parte de una mujer relativamente guapa, aparte de lo loca. Puedo hacer esto. Con estas palabras en mente, entré a la habitación. Kateria Leviatán. Kateria esperó con impaciencia a que llegara Damien. Ella finalmente iba a comenzar su plan para tomar el lugar que le correspondía a su lado, como su reina. El hecho de que heredó la magia de placer única de Asmodeus fue solo otra marca en su ya larga lista de logros. Aprendiendo todas las formas de magia a velocidades sin precedentes, siendo un demonio de primera clase con menos de 10 años de edad, un genio experto en cualquier tema que toque, las historias de los talentos de Damien ya resonaban entre los partidarios de la antigua facción de Satán. Evidentemente casi ninguno de ellos conocía personalmente al chico. Habían hecho demasiadas cosas para asegurarse de que no entrara en contacto con personas inferiores hasta que estuviera completamente entrenado en sus costumbres. Su manierismo mostró la delicadeza y la gracia de Kinks. La única parte con la que no estaba de acuerdo pero con la que no podía hacer nada era dejar que ese humano lo cuidara. Para ser honesto, no fue un gran problema cuando era más joven. Era solo un experimento destinado al surgimiento de la facción del viejo Satán, pero a medida que sus talentos florecieron, su posición se volvió cada vez más importante. El hecho de que mostrara la magia única del Asmodeus original ya era algo de lo que se hablaba en todo el círculo. Creusere no había sido feliz obviamente, no importaba cuánto no lo demostrara o incluso fingiera ser feliz, estaba claro como el día para alguien que lo conocía desde hacía años, alguien como ella, que estaba sosteniendo mucha humillación en su interior debido al hecho de que ni siquiera él había heredado la magia. Esto hizo que el reclamo de Damien sobre la línea Asmodeus fuera aún más fuerte. La línea Lucifer tenía un contendiente que no podía ser discutido, o mejor dicho, nadie se atreve a discutirlo. Ricebim era demasiado fuerte para eso. Incluso cuando no había movido un solo dedo en la guerra civil. Los resultados de la guerra podrían haber sido completamente diferentes si Ricebim hubiera participado en ella, pero no lo hizo. Simplemente se había reído de los tres cuando le pidieron ayuda diciendo, no era lo suficientemente interesante para él ayudar. Le había hecho hervir la sangre, pero Kateria estaba enojada, no enojada. Desafiar a Ricebim solo con su fuerza habría significado una muerte segura. Es por eso que los tres, incluso después de haber sido humillados, no dijeron una sola palabra. Mientras que otros pueden llamar a Razeban un desperdicio de los Lucíferes, e incluso ella lo creía y no se preocupaba mucho por él, era un hecho que en realidad le gustaba más que su padre. Ricebim Lucifer no tenía lealtades, ni cuidados, ni apegos, es una fuerza pura del caos. No busca nada más que destrucción. No está segura de que si un día obtienen todo el inframundo bajo su control y Ricebim no lo destruiría todo de nuevo porque se estaba aburriendo sin nada que hacer. Esta es también una razón por la cual los tres tenían tanta esperanza en el joven señor. Era mucho más controlado e igual de talentoso. También había demostrado todos los talentos para convertirse en un super diablo a tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera asumir su reinado. Al menos ese era el plan antes de que demostrara que había heredado la magia de placer de Asmodeus y la gente comenzara a considerarlo más para el puesto de Asmodeus ahora. Esto había arruinado su plan. El otro lado, sin embargo, era completamente desconocido. El linaje de Lucifer nunca se manifestó de cierta manera. El Lucifer original tenía demasiados poderes y no se sabe si era algo que podía transmitirse o simplemente magia desarrollada por el propio Lucifer.
Rizebin tenía la capacidad de cancelar el uso de Sacred Gears, que si bien puede parecer muy poderoso, era en realidad una forma debilitada del poder del Lucifer original para negar cualquier milagro de Dios. Esto es lo que hizo que el Lucifer original pudiera enfrentarse a Dios incluso con la diferencia de poder. Por otra parte, las enormes reservas de poder demoníaco de la casa de Lucifer por sí solas fueron una bendición incomparable. Incluso Es Mestizo tenía tanto poder demoníaco como un demonio pilar normal de clase alta de su edad, y eso es decir algo. Sonó el timbre de la puerta principal y su rostro se iluminó. Le indicó a su asistente que trajera al joven señor. Inicialmente se decidió que Damien tendría otros demonios de clase media y alta para probar su magia. Los tres le enseñarían todo sobre su magia a partir de las notas dejadas por Asmodeus y él podría experimentar por su cuenta. Sin embargo, ella se puso firme. No sería bueno que otros tuvieran contacto con él tan pronto. El placer era un arma de dos vías. Si uno de los demonios de clase alta lograra dominarlo, obstaculizaría sus planes para el futuro. Un niño puede fácilmente verse influenciado por ese tipo de placer. Si alguien iba a influir en él, sería ella. Obviamente los aspectos violentos de la magia siempre pueden ser probados en los demás. Ella puede tomar el control para enseñarle los aspectos sensuales. Asmodeo podía encantar a los demás con su mera presencia. Podía imbuir su magia de placer en su propia voz y hacerla placentera de escuchar y tan adictiva que la gente mataría a sus propios amigos solo por escuchar esa voz. Pero llegó después de su comprensión de las personas y los cuerpos del sexo opuesto. También entró en la habitación con rostro estoico y se inclinó levemente. Buenas noches, Lady Leviathan. He venido a recibir la lección. Ella sonrió y le pidió que tomara asiento. Dime, Damien, ¿has leído todos los libros que te enviaron antes de esto? Sí, Lady Leviathan. Los libros sobre lenguaje corporal y patrones de habla fueron realmente esclarecedores. Ella le sonrió al niño de aspecto estoico. Entonces muéstrame lo que puedes hacer por tu cuenta. Él la miró por un instante antes de levantar las manos y una llama apareció en ellas. Sin embargo, la diferencia era que en lugar de la llama normal, esta era de color azul rosado. Llamas de la pasión. Las llamas que causan placer en lugar de dolor. Ella tragó saliva con anticipación. Muéstramelo. No te preocupes con tantas llamas, no me hará daño en lo más mínimo. Dijo mientras dejaba que su túnica se deslizara y cayera. El asistente ya fue despedido y nadie podía molestarlos en esto. Puso las barreras de la casa en un entorno de alta seguridad y lo llamó. Adelante, Damien. Experimenta la sensación de un cuerpo femenino y aprende. Empujó sus pechos hacia adelante. El niño lo entendió rápidamente y dio un paso adelante. Sus pequeñas palmas la agarraron y en el proceso, se hundieron en sus pechos y la llama iluminó su piel. Fue como si un escalofrío recorriera todo su cuerpo. Amman se escapó un gemido antes de que pudiera pensar en algo. Había tenido confianza con Creuserei e incluso con Shalva algunas veces. Antes de las guerras civiles, tenía más parejas, por lo que no era una virgen casta. Es solo que no podía imaginarse degradándose a niveles tan altos como para dejar que los otros demonios de clase baja la tocaran. La sola idea la repugnaba. Fue por esta razón que tenía muchas asistentes femeninas, para atender todas sus necesidades. Movió sus dedos de forma circular, rodeando la areola y solo pasando los pezones, pero sin tocarlos por más de un fugaz momento. Las llamas habían comenzado a hundirse lentamente en su piel y sus piernas temblaban mientras sus labios inferiores trabajaban horas extras para producir humedad. Sostuvo al niño en sus brazos y un simple hechizo le quitó la ropa, dejándolo también desnudo. También, quiero que te concentres. El placer puede funcionar en ambos sentidos y si te pierdes en el placer, estarás indefenso contra los demás. Así que mantén tu concentración en tu magia sin importar lo que haga. Él la miró por un momento pero luego recuperó su rostro estoico y gritó. Sí, Lady Leviathan. Ella encontró que su acto de intentar actuar con madurez era bastante adorable. Tomando su rostro entre sus palmas, lo acercó a su rostro y reclamó sus labios. Los castos labios de Damien Lucifer fueron reclamados por ella. Su agarre sobre sus pechos aumentó y las llamas recorrieron todo su pecho iluminándolo. El placer aumentó varias veces y ella le metió la lengua en la boca. Se quedó quieto por un segundo. Después de todo, no importa cuánto leas o estudies, lo real siempre es un poco diferente.
Lentamente su agarre se aflojó un poco y tomó cómodamente sus pechos y su lengua exploró su boca preadolescente. Él no ofreció resistencia y ella sonrió para sus adentros. Un poco de dominio contundente mezclado con placer y ella podrá prepararlo para que sea el hombre que quería. Dominante cuando quería y sumisa por voluntad propia. No era difícil con sus siglos de experiencia. Su mano agarró su polla. Era grande para su edad, pero, dado su linaje, era de esperarse, es solo que le tomaría tiempo convertirse en lo que ella necesitaba para complacerla. Lentamente acarició la polla de 5 pulgadas y frotó la punta con el pulgar y el niño se estremeció en sus brazos. Él agarró sus pezones, se giró y tiró de ellos, pero las llamas de la pasión cambiaron el dolor en el placer más dulce. Ella se apartó después de probar a fondo la boca de Damien. Al ver la mirada vidriosa en sus ojos, ella sonrió. ¿Entiendes qué hacer ahora? Probablemente el cuerpo todavía estaba perdido en la bruma del placer. Ella presionó su polla un poco más fuerte y él salió de la bruma con una leve mueca de dolor. Ella se estremeció de emoción. ¿Sí? ¿Entiendes qué hacer ahora? ¿Y qué? Ella sonrió internamente. Bueno, no importa. Te guiaré a través de esto. Ella abrió las piernas y su raja se abrió con un triángulo de cabello marrón cuidadosamente recortado sobre su coño. Ven y mira más de cerca. Él se acercó a sus labios inferiores y ella lo presionó suavemente contra ellos. Lámelo con cuidado. Y pronto una pequeña lengua la tocó y ella se echó hacia atrás para dejar escapar un gemido. Sí. Eso es todo. Sigue haciéndolo hasta que te diga que pares. Observó con alegría cómo la pequeña lengua lamía todo su clítoris. Pronto, una llamarada de llamas de la pasión se encendió en el área y ella dejó escapar un largo gemido mientras agarraba su cabello y lo empujaba más hacia su entrepierna y su cuerpo se arqueaba. Su cuerpo se contrajo un par de veces antes de caer. Miró al chico que había causado esto y una sonrisa iluminó su rostro. Oh, ella iba a prepararlo para hacer lo que ella quería. Un juguete perfectamente obediente y un rey perfecto para sentarse a su lado y seguir lo que decía. Este talento suyo fue su justa recompensa. ¿Qué más has aprendido de los libros, Damien? El chico la miró a los ojos por un momento mientras recuperaba el aliento. He aprendido patrones de habla y cómo utilizar el placer para lograr que alguien esté de acuerdo con algo. Sin embargo, quería probarlo. Ella sonrió internamente ante esto. ¿Conseguir que acepte algo? Bueno, como él ha sido un buen chico, esta vez podría complacerlo. Muy bien, pruébalo conmigo. Él asintió y dio un paso adelante. Kateria tuvo que mirar 2 veces cuando él agarró sus rodillas y las dobló formando una M con sus piernas. 2 llamas se encendieron en sus dedos y las deslizó sobre su raja hasta su clítoris y luego lo pellizcó ligeramente antes de moverlo. La llama se pegó a él y el cuerpo de Katara se estremeció. El flujo continuo de placer hizo que sus rodillas temblaran. Esta vez las llamas eran mucho más fuertes que antes. Ella apretó los dientes para no mostrarle ninguna debilidad y lo miró con confianza. Aunque el sudor en su frente le dificultaba mantener su fachada. ¿Cómo te sientes? Susurró el pequeño demonio mirándola directamente a los ojos y ella notó que su expresión había cambiado a una mucho más segura. Al parecer, las historias sobre su genio no eran realmente una exageración. Mucho mejor, joven señor. Ella sonrió tratando de apelar a su ego infantil. Él se inclinó un poco antes de besar su clítoris y luego se lo llevó a la boca y ella echó la cabeza hacia atrás y reprimió un gemido. Una de sus manos se arrastró hasta sus senos y directamente a su pezón y los hizo rodar entre sus dedos y ella sintió un calor agradable extenderse por su pecho. Sin embargo, la otra mano se movió hacia abajo y acarició suavemente su agujero inferior y luego lo rodeó con suaves caricias. Ella giró la cabeza y lo miró mientras él tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Damián es el lugar. ¿Qué, no te han tocado aquí? Ella asintió y él continuó. Bueno, puedo entenderlo. ¿Quién habría sido digno de reclamar este tesoro? Solo puedo esperar calificar para ello. Ella no diría esto ni en 100 años, pero incluso para un niño pequeño, este comentario la hizo pavonearse de alegría. Después de todo, era verdad. Tanto Shalva como Creuserei habían intentado reclamar ese lugar después de todo, pero ella los había excluido por completo. Tenía su propio orgullo. Por otra parte, esta era su propia pareja a la que estaba preparando.
El hecho de que un niño de casi la mitad de su tamaño le estuviera diciendo esto también ayudó a que fuera más divertido y por lo tanto aceptable, incluso como una broma. Uno califica pero demuestra que se lo merece. Ella sonrió. Probablemente no debería haber dicho eso porque tan pronto como lo hizo, el placer se disparó y su gemido se atascó en su garganta y cayó de nuevo en la cama. Cada vez que intentaba hablar, el placer aumentaba, deteniendo las palabras en su boca. ¿La tortura? Continuó por, ¿quién sabe cuánto tiempo? Incluso en su confusión, ella notó que él no tocó su agujero inferior ni una sola vez después de eso. Solo a veces alrededor de él, pero nunca directamente. En ese momento estaba casi lista para rogarle que lo hiciera, pero fue solo su orgullo lo que le permitió contenerse. Cada vez que sentía que iba a pasar al límite, el placer se estabilizaba y quedaba atrapada justo en el límite. Fue tan frustrante como placentero. Fue en ese instante que escuchó la voz. ¿Aceptas a Kateria? ¿Aceptas entregarme por completo a mí? ¿Aceptas ser mía por completo, en cuerpo, mente y alma? A cambio, ¿yo te permitirá lograr esta liberación? Ella se enfureció un poco ante esas palabras antes de darse cuenta de que él estaba siguiendo el libro tratando de emular a Asmodeus. Él, sin darse cuenta de sus pensamientos, continuó. ¿Tenemos un trato? El placer volvió a aumentar y se estabilizó justo antes de su liberación. Apretó los dientes para recuperar el aliento y luego dijo, sí, lo acepto. El placer que estaba atrapado fue liberado y esta vez Kateria no pudo controlarse y dejó escapar un largo gemido mientras su cuerpo se arqueaba mientras corrientes de placer la recorrían en oleadas. El placer fue abrumador y pronto se desmayó. Le llevó varios minutos recuperar la conciencia. Vio que Damien estaba sentado en la silla frente a su cama. Su mano en el apoyabrazos y su cabeza apoyada en su palma mientras la miraba con una mirada sin emociones. El desconcierto en la escena era demasiado comparado con el de hace un momento. Se puso de pie, sus rodillas un poco débiles incluso ahora. La magia de Asmodeus realmente merecía su nombre. ¿Aprendiste correctamente, Damien? Preguntó distraídamente mientras estiraba su cuerpo, tratando de sentir sus piernas. Arrodillarse. Era como si su cuerpo tuviera mente propia y cayera de rodillas. Levantó la vista para ver la misma mirada sin emociones de hace un momento mirándola fríamente. Antes de que ella pudiera cuestionar algo, él volvió a hablar. ¿Cuáles eran tus intenciones para mí? Responde todo. No intentes usar verdades a medias ni omitas partes de la respuesta. Habla. El terror se apoderó de su corazón cuando las palabras salieron de su boca. Todo, desde sus deseos más profundos, los más vergonzosos hasta el alcance total de sus planes para Damien, su cuerpo hablaba todo sin que ella quisiera hacerlo. ¿Entonces querías domesticarme? La arrogancia. Supongo que es bastante justo entonces con lo que hice. La condescendencia en su voz hizo que su sangre hirviera de ira. Finalmente recuperó el control de su cuerpo y trató de invocar su magia para ayudarla y enseñarle al mocoso cuál era su lugar, pero, falló. Simplemente no podía recurrir a su magia en absoluto. Oh, ¿quieres enseñarme mi lugar, no? Su cabeza se giró hacia el chico que tenía una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Estaba leyendo su mente? No estoy leyendo tu mente. Para ser honesto, no necesito hacerlo. No tienes la capacidad de ocultar tus pensamientos. Uno tiene que preguntarse cómo desperdiciaste todos estos siglos sin hacer nada. Ah, Vegeta se volvería loco si supiera que había alguien como tú vivo. Luego se rió a carcajadas de su propio chiste. Ella apretó los dientes mientras lo miraba fijamente. ¿Qué hiciste? Gritó entre dientes. Yo. Inclinó la cabeza. Acabo de mostrarte la diferencia entre nosotros, te mostré la sencilla razón por la que tú eres simplemente un demonio, mientras que yo soy el diablo. Kateria descubrió que le costaba respirar mientras una aura pesada descendía a su alrededor. La mirada en los ojos del chico cambió completamente cuando el poder puro irradió a su alrededor. ¿Y tú, mi querida Kateria, acabas de hacer un trato con el diablo? Capítulo 4. Colocación de los cimientos. Damián, ha pasado un año desde que tomé el control de Kateria. Muchas cosas han cambiado. Algunos para mejor y otros para peor. Me hizo darme cuenta de mi debilidad. Como yo sola no podía controlarlo todo. El poder importa, pero solo puede llevarme hasta cierto punto.
Después de todo, Triexa era fuerte, Opis era fuerte y sé que el primero estaba jodido mientras que el segundo se convertía en nada menos que en una mascota. ¿Qué quiere decir que incluso si me vuelvo tan fuerte como ellos, no puedo simplemente sellarme? Lo que necesito es control. Necesito establecer un equipo propio. Una fuerza que me respalde. Después de todo, hay mucho que un hombre solo puede hacer. Miré hacia Kateria, cuyos ojos estaban desenfocados mientras miraba fijamente al espacio. Lleva unos minutos así. Terminé el hechizo y ella cayó de rodillas y miró a su alrededor, con un miedo profundo arraigado en sus ojos. Parece que mi trabajo con Illusions está dando sus frutos si puedo ponerte en una. Todavía necesito trabajar en mi velocidad y potencia de lanzamiento. Tal vez Yojutsu ayude. El sistema de miedo de los Youkai occidentales podría ayudar, pero solo tanto. Chakra, energía espiritual, miedo, poder demoníaco, ¿realmente tengo que usar eso para obtener la última ventaja? Reflexioné para mis adentros. Puedes disculparte, Kateria. Incorpórate y regresa en 10 minutos. Ordené sin pensar mientras me sentaba y tomaba un sorbo de mi té. Los últimos 4 años centró mi investigación personal únicamente en la ilusión y la magia mental. Se aceleró después de que me gané la lealtad de Ofelia. Sus fuentes hicieron que recopilar cualquier información que quisiera fuera mucho más fácil. De hecho, su voz embrujada también era un rasgo extremadamente fuerte cuando se usaba perfectamente. Lord Paimon, su padre, solo nosotros para instigar al pueblo a provocar la guerra y el caos. Probablemente también sea una de las razones por las que es tan cercano a Rizebim. Malditos psicópatas. Necesité 30 segundos para usar el hechizo sobre Kateria, que es un demonio de clase media de Satanás. No creo que ninguna clase de Satanás se quedará quieta por tanto tiempo. El objetivo era desarrollar una técnica similar al Kyoka Suigetsukan Sensai Min de Aizen, llevada a otro nivel. Hay muchas formas en este mundo de detectar a otras personas, por lo que el Kyoka Suigetsu normal no funcionaría. No. Mi objetivo era crear una ilusión que pudiera atrapar y a Belzebub. Cualquier cosa menos que eso fue un fracaso. Dicho esto, incluso una estimación sobre el poder de tal ilusión me asustaba. Eso no quiere decir que no tenía idea de qué hacer. El archimago era demasiado bueno para eso. Es solo que no quería usar esa opción hasta que no me quedara otra opción. No quería poner todos mis huevos en una sola canasta. ¿Qué haría si tuviera un enemigo que tuviera clarividencia o visión futura? Ese es un camino de ida para joderme. Es seguro decir que las ilusiones normales se fueron por la ventana. La segunda parte que introduje para encubrir el aspecto de detección de la ilusión fue la magia mental. Tuve la opción de usar algo así como un aspecto de encanto de no notarme en mi hechizo para que el objetivo realmente no preste atención al hechizo. Esto obviamente llevó a 2 problemas. 1. El hecho de que el segundo complemento se convierte en un componente agregado, lo que aumenta la complejidad del hechizo y, por lo tanto, hace que el hechizo, ¿cómo digo esto? Sea más voluminoso, lo que a su vez lo hace más fácil. Para detectar cuál es completamente lo contrario de lo que quiero que haga el hechizo para que quede fuera del camino. El segundo es el hecho de que si ni siquiera se dan cuenta de que están en una ilusión, incluso cuando yo mismo se lo digo, cualquier método psicológico de combate es inútil. Eso es lo que yo llamo una mala ilusión. No, lo que quiero es una ilusión que, incluso si la gente se da cuenta de que está atrapada en la ilusión, no pueda hacer nada al respecto. No quiero que se den cuenta de cómo es que quedaron atrapados en la ilusión y... si todavía está activo. Esa paranoia que experimentan al pelear conmigo será el arma más poderosa que pueda usar. Es fácil decirlo, volví a la mesa de dibujo. Entonces pensé en otra cosa. Volví al meollo del problema. Lo que necesitaba era que no se dieran cuenta de cómo están atrapados bajo mi hechizo, que se debe a mi energía dentro de su cuerpo. Obviamente, de alguna manera necesitaba ocultar esa energía. Sin embargo, fue más fácil decirlo que hacerlo. Necesitaba ocultarlo de tal manera que incluso los diagnósticos mágicos realizados por el propio Ajuka no mostraran ningún resultado. Necesitaba hacerlo desaparecer. Y entonces me di cuenta, lo que necesitaba era mantener en secreto mi energía en el cuerpo de otra persona, el encantamiento Fidelius. ¿A quién le importa si descubren que tienen mi energía dentro de sus cuerpos si ni siquiera pueden encontrarla? Y así quedó lista la segunda parte del hechizo.
Obviamente tuve que dedicar alrededor de un año entero a desarrollar un fiel use adecuado. El concepto de ocultar un secreto dentro del alma tomó mucho tiempo. Fue en ese momento que deseé tener el Sephiroth Graal. Luego vino la tercera parte. Protegiendo el hechizo dentro de cualquiera. Quiero decir, incluso si está escondido allí y la gente no puede encontrarlo, no significa que no puedan hacer que sus energías se vuelvan locas por un tiempo para romper la ilusión. Quiero decir, incluso si una casa está oculta, si alguien lanza una bomba nuclear en el área general, aún puede ser destruida. Una bomba lo suficientemente grande también funciona. Entonces, ¿cómo protegerlo? También cómo hacerlo para que dure lo suficiente, quiero decir que dure para siempre. Después de todo, Kansen Saimin de Kyoka Suigetsu duró para siempre hasta que se rompió. Tuve que pensar en ello eternamente y las pocas cosas que postulé me llevaron a una sola respuesta. El Zanpakuto de Aizen era una trampa demasiado sangrienta. La única forma en que un hechizo puede durar tanto tiempo en alguien, incluso cuando realiza ejercicios casi regularmente como lo hicieron los 13 guardias de la corte, era si el usuario lo alimentaba constantemente con energía para evitar que se rompiera, sin importar cuán pequeño sea el hechizo. Cantidad para una persona habría dejado seco a Aizen en un día. En segundo lugar, si el objetivo era también la fuente a esa energía. En general la mayoría de los seres producen energía propia, las almas o en general las personas del universo Bleach producen Reiryoku por muy pequeño que sea. Lo que hizo Kansen Saimin de Aizen fue usar esa misma energía para alimentarse constantemente. También era una de las razones por las que el hechizo era irrompible, porque mientras Reiryoku existiera dentro de una persona, permanecería bajo la ilusión, mientras que si alguien quedara completamente desprovisto de Reiryoku, simplemente moriría. Al menos esto era lo que mi pequeño cerebro podía pensar. Nunca se darán cuenta del hechizo porque el hechizo estaba siendo utilizado por su propia energía y nunca lo encontrarán mientras su propia energía no pueda dañarse a sí misma. Simplemente había dejado toda mi investigación durante un día completo y me había ido a dormir cuando me di cuenta de la pura locura que era. El nivel de dificultad se disparó increíblemente porque, a diferencia de Aizen, estaba tratando con muchas razas de personas que usan diferentes tipos de energía. Un hechizo para manipular diferentes tipos de energía para formar el hechizo cuando todas las energías se comportan de maneras únicas es simplemente y. Habría sido muy sencillo si hubiera visto a Kyoka Suigetsu en acción aunque fuera una vez. Eso no quiere decir que dejé de trabajar en ello. Si tengo que entender cómo lanzar ese hechizo a todos, entonces lo haré. Ya he completado el hechizo para los demonios y otros seres con energía demoníaca como Kateria es un ejemplo. Todavía necesito usarlo en otras carreras y no hace falta decir que es un proyecto a largo plazo. También tengo una idea, pero es tan loca que incluso yo tuve que reírme de lo ridículo de todo. Pero, de nuevo, si alguien como Ajuka Belzebub estuviera atrapado en ilusiones simples, no sería Ajuka Belzebub. Este es el tipo que diseñó un hechizo para buscar y borrar cualquier cosa sobrenatural de Internet. Todo el maldito Internet. Los limpiadores mentales del mundo de Harry Potter necesitan una maldita lección aquí mismo. Estos son los informes, maestro. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Kateria. Miré y vi que llevaba una carpeta con tapa negra. Rápidamente lo tomé y lo abrí y mis labios formaron una sonrisa. Así que parece que tenía razón. ¿Cuál es el progreso en este caso? Le pregunté a Kateria y ella se puso derecha. Se decía que tenía una conexión con un diablo y, además, uno antiguo. Es Mephistófeles, cierto. Lo sé considerando que soy yo quien te dio esta noticia después de todo. Lo que te pregunto es si has podido contactarlo. Algunos agentes se comunicaron con él. Fue recibido bastante bien. Aparentemente, el niño estaba bastante inseguro acerca de sus talentos debido a su herencia. Eso hizo que cualquier agente que le enviáramos fuera aceptado bastante bien. En ese caso, organice una reunión. Deseo conocer a esta persona. Creo que puede arreglar una manera para que me lleven afuera sin que nadie lo vigile. Parecía un poco reacia a pesar de todo su miedo, pero sabía que no era nada que no pudiera hacer. Se hará, maestro. Muy bien. Hazlo lo antes posible. Además, nadie debería enterarse de esto. ¿Qué pasa con los demás? El otro fue tomado por Glinda Godwich cuando su Sacred Gear despertó. No tenemos idea de dónde está ahora.
Su voz tembló cuando informó la última parte. Me dejé caer en mi silla. Ya lo esperaba. El tiempo para eso ya había pasado, no es que hubiera esperado nada en primer lugar. El hecho de que en este caso hubiera siquiera una coincidencia ya era un milagro. Solo había pedido esto porque se suponía que ella había nacido antes que yo y cualquier mariposa no habría afectado su nacimiento o su sagrado equipo. ¿Alguna noticia sobre los vampiros? Pensé en mi vínculo mental con Ofelia. Sí, maestro. He podido asegurar una alianza comercial con los vampiros. La facción Tepes que produce piedras de sangre ha sido especialmente acogedora. Su voz respondió con calma a través del enlace. ¿Escuchaste alguna noticia sobre algún niño en la casa Vladi? Un dampir para ser precisos junto con un damir de los Tepes también. Le pregunté de nuevo. No hemos estado tan cerca como para investigar esas cosas directamente, pero recibí información de los sirvientes y algunos otros nobles que parecían estar cautivados por la perspectiva de comerciar con nosotros o simplemente recibir un favor. Ella respondió. ¿Qué aprendiste exactamente? Su información era correcta, maestro. El jefe Tepes tiene una hija con una mujer humana. Obviamente no la tratan bien como a otros vampiros mestizos. Aparentemente ella también es cercana a algo llamado el monstruo de las mazmorras. No he podido escuchar nada más concreto sobre esta persona debido a que es un secreto bien guardado, pero hay rumores de que está relacionado con la muerte de una concubina de un vampiro de alto rango. Ella respondió. Muy bien. Vigila la situación, pero no hagas que parezca que estás investigando. Esta tarea es extremadamente importante para nosotros. La chica posiblemente tenga un Sacred Gear de muy alto nivel. Solo manténla vigilada y si ella o la otra persona intenta escapar, atrápenlos lo más pronto posible. Además, si ven a algún otro demonio acechando, infórmenme directamente. No se enfrenten a ellos. No se comuniquen con ellos. Pedí. ¿Alguna información sobre los otros objetivos de los que te hablé? Pregunté, inclinándome hacia atrás. El caso con Cleria Belial tiene algunas corrientes ocultas en las que no es rentable para nosotros interferir por ahora. Ni siquiera lo habría sabido si no me hubieras advertido al respecto. La ubicación del proyecto Espada Sagrada aún se está investigando. Investigado. La Iglesia parece estar poniendo mucho estrés en ello después de que su proyecto Siegfried fuera un desastre. Los otros objetivos aún no han despertado sus Sacred Gears. En una nota positiva, he encontrado el par de Nekosou que habías pedido. Me pidió que preguntara sobre él. Contraer a Naverius había sido bastante fácil, aunque tomó algo de tiempo determinar a quién quería encontrar. Encontré a los dos y el mayor parece tener alrededor de 7 u 8 años, mientras que el más joven uno tiene entre 3 y 4 años de edad. Su madre había fallecido recientemente y ella era una sirvienta en particular, no un miembro de la nobleza de la rama Naverius. No tienen ningún derecho legal sobre ella. Hice los arreglos para que me llevaran discretamente a un lugar especializado y solo espero sus órdenes. Ella me dio su insieme. Es posible que todavía tengan un derecho sobre las dos hermanas, ya que un científico bajo Naverius es el padre de los dos Nekosou. Sin embargo, es obvio que a él no le importan los dos, ya que dudo que siquiera supiera que eran suyos. Hijas. Dicho esto, cuando comenzamos nuestros planes, pueden interferir usando esta relación y exigir un reclamo sobre las dos hermanas. Si es posible, asegúrese de que él sea rematado, preferiblemente en un accidente. Asegúrese de que las dos hermanas desaparecen y parece como si hubieran sufrido un desafortunado accidente cuando se los llevas. Quitarlos es importante porque el anciano podría ser reclutado por un miembro de la familia Rama y esa sería una situación problemática con la que lidiar. Indiqué después de pensar en los planes. ¿Tienes alguna idea sobre el paradero de algún otro Nekosous? Pregunté con esperanza. Mis disculpas. Todavía se está investigando. Descubrí que la madre de las dos niñas era residente del Youkai Oriental bajo Nurarion. Tienen un clan de Kadyoukai y allí uno de sus tenientes es un necómata de 7 colas. Llamado Magari. Desde allí se movió para seguir a un hombre humano que amaba, que como me acabas de informar antes es un científico de Naverius, hará que sea más fácil acotar la búsqueda. Ella terminó un poco decepcionada. No hay necesidad de correr riesgos innecesarios. Nuestra fuerza no es suficiente para permitirnos que alguien dude en este momento. Estoy encontrando un método para que puedas derrotar a nuestros oponentes de una manera menos notoria lo suficientemente pronto. Por cierto, ¿ha habido más órdenes de la facción del viejo Satán? Yo pregunté.
¿Es su maestro? Capté la vacilación en su voz y levanté una ceja. ¿Qué te pasa, Ofelia? Hoy me dieron una orden. Ella respondió dócilmente, el miedo impregnaba su tono. Sin embargo, a diferencia de Kateria, su miedo surgió de decepcionarme en lugar de que yo intentara lastimarla. ¿Qué orden? Insistí. Me ordenaron lavarle el cerebro a Gretel Lucifuge para hacerla leal a Euclid Lucifuge, hacerla aceptable para todas sus órdenes sin absolutamente ninguna pregunta. Quieren que la programe sutilmente con el tiempo. Ella respondió en voz baja y luego se quedó en silencio. Me quedé absolutamente tranquilo por un momento. Miles de pensamientos corriendo por mi mente. Gretel, he prometido protegerla, o al menos vengarme de ella si se unía a mí y había decidido ciegamente poner toda su confianza en mí. Una parte siniestra de mi mente se rió de la ingenuidad infantil, pero aplasté ese pensamiento con toda la brutalidad que pude reunir para defender el honor y la inocencia de la única persona a quien llamo mi primer amigo en este mundo. Ya había decidido que tenía que hacerle pagar a Euclides, muy caro por todos los sufrimientos que sufrió Gretel y cuando pienso que no pudo caer más bajo, siempre me asombro. Cuando Gretel estaba atrasada en su magia de hielo, la regañaban y la golpeaban físicamente por ello. Ahora, sin embargo, cuando estaba mejorando con mis esencias debilitadas, estaba siendo acosada de una manera completamente diferente. Lo peor es que Gretel se niega a contarme nada al respecto. Leí sus pensamientos superficiales y descubrí que quería demostrarme que era fuerte y no decepcionarme con cada problema. Entonces ella simplemente sonríe cada vez que nos encontramos. Pude ver que a veces comenzaba a tener círculos oscuros debajo de los ojos, lo que para un demonio de clase suprema era decir algo. Incluso le había ordenado que me dijera y sin usar ninguna compulsión y ella le había suplicado de rodillas que la dejara manejar esto y que quería demostrar su valía. Estaba casi en blanco ese día, hasta que me di cuenta de que, ella no quería probarse a mí, quería probarse a sí misma entonces. El complejo de inferioridad y el miedo paralizante de Gretel eran muy profundos y ella estaba haciendo un esfuerzo para luchar contra ellos, para ir contra ellos por su cuenta y demostrarse a sí misma que era digna de estar conmigo. Intenté abrir la boca varias veces pero no salieron palabras cuando vi su rostro y sus ojos llorosos. Esta era la primera vez que Gretel me pedía algo, simplemente no podía decirle que no, por mucho que quisiera. Afortunadamente, mis niveles de oclumancia ahora son extremadamente altos desde que practiqué con mis clones de sombra, así que controlé mi temperamento y respondí. Está bien. Debes darles un tiempo falso con la razón de que Gretel está muy avanzada en artes mentales debido a su práctica conmigo. Diles que tomaría alrededor de 5 años completar el trabajo. Si no están de acuerdo, señala resulta que Gretel Lucifuge es actualmente de clase suprema, incluso si solo tiene un nivel de clase final bajo. Respondí en un tono extremadamente uniforme. Mi mente descartó cualquier signo de emoción con mi oclumancia porque sabía que no sería nada positivo. Le informaré a Gretel al respecto. Debes ayudar a Gretel a aumentar su magia mental a niveles en los que ni siquiera tu padre pueda tocar su mente. Sí, maestro, se hará. Con eso sentí que se cortaba el vínculo telepático. Cerré los ojos y pensé en mis planes futuros. Mientras la ilusión no esté lista, no estaré a salvo si huimos. Lanzarlo sobre otros solo será útil si puedo hacer que bajen la guardia por mí. Todos los espacios para carpeta están contados. Tengo que prepararlos para las eventualidades. No importa cómo lo calcule, todavía me faltan entre 3,5 y 4 años para establecer una base donde pueda separarme cómodamente de ellos. Pero, las cosas no estarán tranquilas hasta entonces. Los propios celos de Razeban se habían centrado en mí después de algunos de los comentarios de Rizebim. Nunca presté atención a nada de esto y él no se atreve a intentar nada conmigo. Esto había provocado un aumento de la carga en Arya y Viena. No podía soportarlo en absoluto e incluso le pregunté a Arya si quería que interfiriera. La vista de la sangre en sus labios me había hecho planear formas de masacrar a ese hijo de puta en ese mismo momento, pero Arya me había conocido demasiado para mi propio bien. Ella me hizo prometer que me mantendría absolutamente al margen de esto y no lastimaría a Razeban hasta que él me atacara por primera vez, haciéndome jurar por su vida. Lo único que me pidió fue que protegiera a Viena. No puedo entender por qué sigue insistiendo tanto en proteger a Razeban. Incluso el de Estocolmo debe tener un límite, ¿verdad? Sin embargo, no pude soportarlo cuando ella simplemente sonrió y me abrazó mientras decía que todo estará bien.
Esta mujer era mi madre en todos los sentidos. Ella me ha criado como a su propia hija, puedo sentir sus emociones todo el tiempo y es por eso que sé que ella no tiene malas intenciones y no piensa en mí como diferente de Viena. Esto lo hace aún más doloroso. ¿Por qué todas las mujeres en mi vida son tan complicadas? Sí. Todo. Esto también incluye a Viena. Viena Lucifer despertó el equipo sagrado divino divisor a la edad de 7 años, medio, hace un año y las cosas empeoraron. Las provocaciones de Rizebim junto con los celos de Razeban se dispararon después de este evento. Todavía no entiendo por qué Razeban estaría celoso de su propia hija. Si es tan celoso, ¿por qué no entrena? Estos motivos me han obligado a acelerar mis planes. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Si alguien encuentra incluso un indicio de esto, podría convertirse en un espectáculo de mierda extremadamente rápido. Kateria puede cubrirme, pero no tanto. No importa cuánto revoloteen estas personas, Rizebim sigue siendo quien los mantiene a todos bajo control. No tengo la menor duda de que si Kateria le disgustara aunque fuera una vez, la matarían. Las fuentes de Kateria son vitales para mí. La gente de Opelia puede moverse libremente en la luz utilizando su negocio y sus redes y eso también tiene sus problemas. La gente de Kateria no tiene tales problemas y puede hacer muchos de los trabajos más oscuros abiertamente. Dicho esto, sus identidades les dificultan moverse. Actualmente estoy haciendo que Kateria se concentre en conseguir portadores de equipos sagrados. Ella lo está usando bajo la agenda de que podría usarse contra los falsos satanes. A Rizebim realmente no le molesta debido a sus habilidades. Puede negar el Sacred Gear. Su exceso de confianza lo ciega ante cualquier idea de que se trate de planes de golpe de estado. La habilidad, por más absurda que sea, todavía está a medias en comparación con la verdadera habilidad. Rizebim simplemente no podía ocupar el lugar de Lucifer en este. A pesar del poder demoníaco extremadamente alto, la habilidad para usar el rasgo único de Lucifer aún no es lo suficientemente fuerte para Rizebim. La razón por la que esto no ha sido revelado es porque Razeban no ha heredado este rasgo y tampoco Viena y todavía. Ya he visto y analizado sus poderes y puedo usarlos hasta cierto punto, pero no los he mostrado delante de nadie. Sin embargo, sí me di cuenta de cosas sobre el rasgo de Lucifer. Es lo mismo que el Uzumaki. Enormes reservas y demasiadas habilidades únicas. Mi habilidad personal es algo que aún no he descubierto. Mientras tanto, conseguí una alianza con alguien de confianza. El emperador dragón blanco, Albion. Viena permaneció cerca de mí desde que su Sacred Gear despertó incluso más que antes. Sin embargo, ayudó a aliviar un poco la tensión sofocante en la casa. Una vez, mientras dormía, probé su Sacred Gear usando Legilimens por primera vez. Aunque fue a través de mi clon. Debo decir que la vista de un dragón blanco y azul de 100 metros de altura era algo digno de contemplar. Estaba más sorprendido de lo que esperaba y bañó la conciencia de mi clon con su aliento venenoso. Es seguro decir que tuve que enviar otro clon a trabajar cuando apareció mi primer clon. Sin embargo, el segundo encuentro fue mucho más tranquilo. No sé sobre Drake, pero Albion es un dragón muy tranquilo y al menos cuando no está enojado. Tuvimos una conversación muy agradable. Después de preguntarme cómo me encontraba dentro de este lugar, se sentó y habló conmigo durante un largo rato. Descubrí que no tenía intenciones de dañar a Viena. Fueron simplemente sus anfitriones quienes se emborracharon de poder y usaron poderes que amenazan sus vidas. Juggernaut Drive, cuando alguien les muestra su lugar y lastima sus frágiles egos. La parte del dragón también ayuda un poco en eso. Los dragones tienden a ser agresivos. Casi todos los dragones son así. La división divina convirtió una pequeña parte de ella en un dragón y esta parte la vuelve un poco impulsiva. Las voluntades de los portadores anteriores de la división divina dentro del Sacred Gear tampoco ayudaron. Eran los principales ejemplos de lo que llamamos perdedores doloridos. Debido a que murieron por su necedad, quieren volver locos a otros y también suicidarse ellos mismos. Con esto en mente, la primera tarea que me propuse fue enseñar Oclumancia en Viena. No puedo permitir que mi dulce Vi se vuelva Juggernaut y desperdicie su esperanza de vida. Quizás la oclumancia y la magia mental también la ayuden a fortalecer su mente y superar los restos de las voluntades de los usuarios anteriores de la división divina. Después de todo, era una pelea dentro de su mente. No podría importarme menos porque si ella estuviera en peligro,
yo mismo entraría y destrozaría todas sus voluntades. El encuentro con Albion me hizo pensar en una idea ridícula. El alma de Albion está sellada dentro del Divine Dividim Sacred Gear, entonces, ¿qué pasaría ahora si usar a Devin der Sesence en él en este estado sellado? ¿Podré convocarlo al vacío como todas las almas atadas por la esencia del vinculador? ¿Podré crear un nuevo cuerpo para Albion? Lo pensé y me di cuenta de que en este momento había dos problemas principales. Primero, que no tenía suficiente fuerza para eso. Albion en su mejor momento era tan fuerte como la forma verdadera de Sir Zetch, como mínimo, y eso sin indignarse. No creo que pueda alcanzar ese nivel de poder en el corto plazo. La segunda fue que la división divina fue hecha por el dios de la Biblia, quien era un genio sin comparación. Seguro que Ajuka había inventado las piezas malvadas para reencarnar a los humanos en demonios, pero el dios bíblico había hecho lo mismo con Metatron hace años. Simplemente no la convirtió en tecnología ni la distribuyó entre otros. Realmente no tenía ningún motivo para hacerlo. Es seguro decir que no estoy ni cerca del nivel para resolver esto en este momento. Sin embargo, no tengo dudas de que podré hacerlo a tiempo. La esencia del archimago y el poder original de Lucifer, que es una forma avanzada del poder de Rizebim, el cancelador del Sacred Geares, negando los poderes divinos. Si puedo avanzar al nivel del Lucifer anterior, espero poder conseguir un dragón celestial como miembro del equipo también. En cuanto a Viena, las esencias, incluso en sus formas debilitadas, se asegurarían de que ella sea tan fuerte como un superdemonio cuando llegue a los 20 años. Sin embargo, hice un acuerdo con Albion para vigilar Viena y, a cambio, encontraré una manera de que él sea libre nuevamente. Kateria, organiza una reunión con el objetivo lo antes posible. Puedes poner una excusa para llevarme afuera para tener algo de experiencia. Una pelea si es posible. Exhalé. Pensar tanto me estaba provocando un nivel grave de estrés. Quizás dejarlo salir todo ayude. Yo lo arreglaré, mi señor. Ella dijo y me levanté y caminé hacia la puerta. En ese caso, nuestra lección termina hoy. Cambio de escena, miré los rollos de pergamino frente a mí. Estos pergaminos son una manera de acelerar los planes que tengo pensados. Es un poco peligroso, pero algo de lo que puedo salir ileso incluso si estos se descubren. Estos nunca podrán ser rastreados hasta mí. Los pergaminos se componen de contratos con The Broker Essence, que es un pacto que pide lealtad completa eterna al escritor. Estos pergaminos tienen un sello que también tiene un pacto para abrirlos. Si el sello es abierto por alguien, el pacto se considera aceptado y si no, la escritura se destruye. He hecho contratos similares para extraer Sacred Gears que me serán transferidos automáticamente. El precio se negociará antes de firmar si lo hubiera. Estoy particularmente seguro de que Kateria simplemente renunciará a la parte de negociación e intentará forzar a la otra parte a firmar el contrato. Para evitar complicaciones con esto, puse una cláusula según la cual cualquier recuerdo sobre el acuerdo se eliminará por completo de la mente del objetivo. Sé que Kateria no intentará hacer nada demasiado exterior debido a las condiciones que le he impuesto, pero un poco más de precaución nunca está de más. Estos pueden ayudar a recolectar los Sacred Gears bastante rápido. Tengo que hacer otro para la colección de poderes únicos. Sin embargo, necesitarán detalles más finos debido a muchos tipos complicados de poderes. Guardé los pergaminos en el espacio de mi martillo y me masajeé la cabeza. También podría intercambiar poder demoníaco, pero con la cantidad de veces que me prueban, me descubrirían en un instante. Este plan tiene que esperar hasta que esté listo para salir de este lugar. La gente normalmente piensa que, como parte perdedora, la facción del viejo Satán no tiene suficiente alcance. Bueno, se sorprenderían mucho. Entre los 34 pilares supervivientes actuales, 7 están del lado de los viejos Satán y trabajan juntos en secreto. Luego está la cuestión de las llamadas casas extintas, cuando en realidad 12 altas casas están vivas y prosperan, aunque no es una pequeña contribución a los experimentos y a las drogas. La guerra civil fue mucho más política de lo que parecía exteriormente. La raíz son los descendientes de los antiguos Satán, pero en algún lugar también Zekran Bael. Si bien la gente dice que Zekran Bael quiere el bien para la débil raza y lo pone por encima de todo, no es del todo cierto. Los descendientes del viejo Satán eran unos completos jodidos en aquel entonces, pero la extinción de más de unas pocas casas también recayó en manos de Zekran Bael.
Las casas que se mantuvieron neutrales. Y una vez, cuando los presionaron para unirse al otro lado para salvar sus pellejos, simplemente fueron vilipendiados. El objetivo de esto era eliminar a los competidores políticos. Luego, todas las camarillas que estaban directamente bajo Zekran fueron ascendidas a altos cargos. En realidad, no fueron todas coincidencias que los únicos demonios fuertes que sobrevivieron a esa guerra fueran la camarilla de Sir Zetch, que estaba directamente relacionada con Zekran. Si tuviera que relacionarlo con alguien, diría Idanzo. De igual manera el caso de Cleria Belial también sería el mismo. Si tuviera que predecir, diría que Cleria no se enteró por sí sola de las piezas del rey por casualidad. El emperador se estaba convirtiendo en una figura popular entre las masas y también tenía la fuerza para respaldarlo, fuerza real y no debido al dopaje, por lo que controlarlo mediante chantaje sería imposible. Sin embargo, una jugada más política para hacer que el nombre de Belial se vuelva malo funcionaría. Después de todo simplemente follar con un sacerdote no merece una sentencia de muerte. Miles de demonios se han follado a monjas y sacerdotes a lo largo del tiempo. Simplemente podría haber sido obra de Rizebim, pero conociendo la persona que normalmente es dudoso. Rizebim no hace sutilezas. Es del tipo que lastima a alguien mientras demuestra que fue él quien lo hizo e incluso se burla de la otra parte. No, y este tipo de movimiento fue diferente. Desafortunadamente no tengo mucho poder para hacer nada con respecto a ella en este momento, pero tal vez, solo tal vez más adelante pueda poner a Yauser de mi lado. La habilidad sin valor combinada con mi esencia de archimago y mi poder demoníaco sería fenomenal. Para ser honesto, me sorprende más que los Belials no ocupen un puesto más alto. Sabiendo cuánto trabajo implica el uso de esta habilidad, no dudaría de nadie si me dijeran que Yauser Belial tiene más conocimientos de magia y poderes que 3 de los 4 Satanás. Sería una bendición para mí tener a una persona así a mi lado. Ahora, ¿cómo hacer que se ponga de mi lado? Un encuentro con Cleria es imposible ¿Y qué? Intenté recordar los nombres de otros posibles reclutas por mí mismo. Ofelia lo había arreglado bastante bien. Estaban formados principalmente por neutrales que no querían pelear y se vieron obligados a hacerlo. El segundo grupo eran los que no fueron bien tratados por el gobierno actual. No todo fue sol y azucenas. El propio jefe de la casa Belial tuvo que vender su ropa y su esposa tuvo que vender sus joyas para enviar a su heredero a la escuela. Esto demuestra que ni siquiera las Pilarouses eran todas un Dunkey. Unos eran oprimidos por otros bajo la apariencia de leyes. La distribución del territorio también se encargó de ello. Esto les dificultaba ganar dinero más rápido. Las leyes sobre contratos del diablo tampoco ayudaron. Si pudiera lograr que algunos de ellos se pusieran de mi lado, podría ampliar mi red mucho más. Algunos podrían preguntarme por qué estoy haciendo estas cosas. La respuesta sería sencilla. Es porque este es un mundo donde los perros se comen a los perros. En este mundo, solo porque quiero que los demás me dejen en paz, no significa que otros me dejarían en paz. O controlar o eliminar es el camino del mundo. La única forma de salir de esto es volverse tan fuerte o tan importante que no puedan hacerte nada o tengan que tolerarte a pesar de sus horribles inseguridades. Y mi caso es especial incluso entre estas anomalías. Dejando a un lado mi poder y potencial, mi mismo nombre podría causar demasiadas olas si se divulga. El hecho de que un niño naciera de la sangre de 2 Satanás, directamente me convertirá en un símbolo que puede usarse para influir fuertemente en la raza del diablo. Esto me convertiría en una espina clavada en el costado de todos los líderes actuales de las 3 facciones y cuando deje la antigua facción de Satán y para ellos también. Esta red me ayudará a obtener influencia sobre las personas que importan. El movimiento a mi lado me sacó de mis pensamientos y miré la adorable bola de ternura que sostenía mi cintura mientras babeaba por la comisura de su boca e incluso en esta situación, la escena me hizo sonreír. Viena siempre me alegra el día, sin importar la hora. La había traído conmigo con el pretexto de jugar y jugamos, pero luego se quedó dormida. Simplemente no podía soportar despertarla. También le dará a Aria algo de tiempo para descansar. Sin embargo, hoy había algo que necesitaba hacer. Acaricié su cabeza por un rato y cuando ella se relajó, quité su brazo de mi cintura y puse una almohada en mi lugar y luego me incliné para besar su frente. Ella abrió los ojos y tomó mis dedos. ¿A dónde vas, tonto?
Ella susurró muy suavemente. Le sonreí mientras le acariciaba la cabeza con mi mano libre. Necesito ir a una misión hoy. Te contaré la historia cuando regrese esta noche, ¿de acuerdo? Ella parecía muy reacia a esto, pero si hoy no hubiera sido algo que Opelia y Cateria hubieran organizado juntas con mucho esfuerzo, incluso habría cedido. Pero esto es necesario. Esto es por nuestro propio futuro y también por la seguridad de Vi. Puedes quedarte en mi habitación y solo salir cuando Arya te llame, ¿vale? Mientras tanto, puedes jugar los juegos que compré ayer. Besé su frente ligeramente otra vez mientras ella asentía. A diferencia de mí, que conseguía Gretel, ella no tiene a nadie a quien siquiera llamar amiga y... Soy una especie de hermano mayor para ella, aunque ella nunca me llame así. Ella ha sido demasiado inflexible al respecto desde que tenía 5 años y yo no lo forcé. Me hizo darme cuenta de que ella y Gretel habían estado aisladas sin nadie de su edad durante años. No me consideraba el mismo debido a mi edad mental en este momento. Esto los ha llevado a aferrarse a mí y a los demás como fuente de apoyo. Gretel lo tiene aún peor porque a diferencia de mí, que nos tiene a Arya y a mí, ella no tiene a nadie. Me levanté y descarté esos pensamientos. Hoy, no puedo darme el lujo de equivocarme. Tenía planes para continuar, planes que podrían adelantar mis estimaciones en un año si lo lograba. Buena suerte en el trabajo, tonto. Ella gritó detrás de mí y le sonreí y me fui después de saludarla. Ofelia Paimon miró a sus invitados y sonrió, bastante satisfecha con lo que tenía delante. Los 5 que estaban sentados en la sala en ese momento se encontraban entre los demonios más famosos de su generación. Quizás no en términos de fuerza, sino en términos de red de influencia. Cada uno de ellos ocupaba puestos o conexiones importantes en sus familias que podrían utilizarse para obtener apoyo fácilmente. Su maestro había sido bastante inflexible en cuanto a construir una base de apoyo entre la gente sin atraer atención no deseada. Tenía su negocio, pero este solo podía llegar hasta cierto punto. En el momento en que alguien dude de ella, la mayoría de sus recursos se paralizarán y, por lo tanto, se deberán hacer los preparativos necesarios. Los 5 que estaban actualmente frente a ella eran parte de esto. Alicia Sayos, la dama de la casa Sayos, duque clasificado, era alguien similar a ella. Había asumido el cargo de jefa de su casa después de que sus padres se jubilaran tras la guerra civil. Sin embargo, en su caso, contó con el apoyo de sus padres y así le resultó más fácil consolidarse como la actriz número 1 del inframundo. Seraphale Leviathan podría tener una posición más alta en las encuestas de popularidad, pero eso se debía solo a su posición como Satán. Alicia era una reconocida trabajadora social. Los Sayos eran los generales y tenían el don de la perspicacia. Esto los llevó a establecer un próspero negocio en el inframundo, así como en algunas otras facciones. Su negocio floreció especialmente en lo que respecta a los mercados de valores en el mundo humano. La cantidad de empresas comerciales exitosas que tuvo en el mundo humano fueron muchas. De hecho, aunque no es muy conocido, Alicia era una de las personas más ricas del mundo humano. Su red haría más fácil encontrar usuarios de Sacred Gear entre los humanos. Helena Dantalion, la segunda en la fila para el puesto de jefa de la casa Dantalion, duque clasificado, es la hermana menor de Lord Dantalion. Su hermano mayor es el actual señor y su hijo el actual heredero, pero eso no empeoró su posición. Helena Dantalion fue una de las mejores eruditas entre los demonios y, aunque no estaba al nivel de Ajuka Belcebú, era una persona cuyos talentos fueron reconocidos por muchos. Tenía muchas conexiones entre el sector educativo del inframundo. La siguiente persona fue Victoria Balak. Miembro de la sucursal de Balak. El rasgo del clan Balak por sí solo los hace invaluables para la mayoría de las personas. El ojo del buscador, aunque no era un rasgo ofensivo, estaba al borde de hacer trampa. Fue una de las razones por las que los Balak no fueron enviados al frente o incluso en la Gran Guerra por los Satanás y todavía eran tan valorados en el inframundo. El ojo del buscador guiaba al usuario hacia lo que deseaba. Obviamente no proporciona la ubicación directa, pero los usuarios desean o más bien gravitan hacia el deseo particular. Tiene muchas condiciones y restricciones y la experiencia y el control del usuario importan mucho. Para uso selectivo. Un usuario normal puede sentir un cosquilleo insignificante en la mente, mientras que un usuario experimentado puede tener una sensación mucho más fuerte. Esto convirtió a los Balak en una de las casas más buscadas con las que otros querían casarse.
Victoria, aunque no era conocida por muchos, ni siquiera por su propia casa, era la usuaria más fuerte de Seeker Seyes. Ella, al conocer su condición, ocultó sus habilidades para no ser vendida como un producto de alta demanda. Victoria había empezado a trabajar para ella hacía aproximadamente un siglo y había demostrado una notable habilidad en los negocios. Se habían vuelto más cercanos y Ofelia la había tomado bajo su propia protección. Le había confiado sus poderes cuando la enfrentó y había nombrado a Victoria su secretaria personal. La cuarta persona era Charlene Glacialabolas, la heredera de la casa Glacialabolas, conde clasificado y la hermana menor de Falbium Asmodeus. Los Glacialabolas eran una familia militar y eso también se debía en parte a que Satán Asmodeo era el principal estratega y estaba a cargo de los ejércitos del diablo. Lo de que los Satán sean neutrales y no favorezcan a una sola casa, y mucho menos a la suya y es un montón de tonterías. Si ese hubiera sido el caso, entonces toda la idiotez que hace Serafall Leviathan para difundir noticias sobre su hermana nunca sucedería. Si alguien sigue aunque sea remotamente esta ley, ese sería Ajuka Belzebub. Los otros tres están extremadamente involucrados con sus familias. Falbio es lo mismo. De hecho, aunque no lo demuestra afuera, está más involucrado que los otros dos. Los otros dos no involucran a sus familias en su trabajo. Falbium por su parte cuenta con la ayuda de su familia para mantener los informes de los ejércitos así como muchos otros trabajos. Esto lo hizo principalmente Charlene Glacialabolas. Sin embargo, la última persona fue una sorpresa incluso para ella. Si bien había enviado la invitación, ella misma no esperaba que llegara hoy. Después de todo, Cleria Belial no era alguien que asistiera a fiestas. Así que su sorpresa fue razonable cuando el Belial llegó a la fiesta. Su maestro había querido ponerse en contacto con ella, pero lo había dejado de lado como algo demasiado difícil de hacer sin atraer el tipo de atención equivocado. Esto se disfrazó como una reunión normal de amigos, lo cual era bastante razonable ya que ella tenía una amistad sana con todos. Se preguntó qué tan sorprendida estaría su maestra. Mientras que su rostro frío y sereno era lindo. A ella siempre le gustó verlo romper esa fachada siempre que era posible. La doncella trajo té y bocadillos y dejó a las damas en paz. Entonces, ¿cuál es el secreto de Ofelia? Helena intervino desde su lado. Ella arqueó las cejas. Oh, por favor, no me hagas eso. Dilo. ¿Con quién estás saliendo? Las otras chicas parecían igualmente intrigadas por la repentina pregunta y Ofelia tuvo que reflexionar y considerar qué la había llevado a esto. Quiero decir, mira tu piel. Esa sonrisa. No son las miradas de negocios habituales que le das a la gente. Les digo a todos, esta es la mirada de una doncella enamorada. Ofelia puso los ojos en blanco. Las esencias de su maestra habían aumentado mucho su atractivo junto con sus poderes. Amor, sin embargo, tenía que pensar. Su maestra era sin duda alguien que sería la mejor opción para cualquier demonio femenino en unos años. Ella nunca lo había visto sonreír todavía. Por otra parte, todas sus reuniones habían sido dentro del aula y Damien Lucifer era un maestro en mantener una máscara. Estaba años, si no décadas, por encima de su edad física y en ocasiones Ofelia se había preguntado si uno de los satanes originales, si el propio Lucifer se había reencarnado en su cuerpo. Su caso había sido diferente ya que tenía que mantener la fachada de exitosa jefa de la cámara mientras se ocupaba también de los asuntos de la facción del viejo Satán. La necedad de su padre había provocado la muerte de su madre y había dejado a su hermano recién nacido sin padres todo este tiempo. Ella lo había criado como a su propio hijo y eso obligó a la joven Ofelia a crecer mucho más de lo que ella había esperado inicialmente. Y estaba orgullosa de decir que el pequeño Ace se había convertido en un buen hombre. En cuanto a que saliera con alguien, ni siquiera podía pensar en algo así. Su marido tendría que ser alguien secretamente alineado con la antigua facción de Satán o alguien neutral y bajo su control y si ella conocía a su padre, solo para mostrar mientras él la obligaba a tener un hijo con otros altos mandos de la antigua facción de Satán. Ella simplemente no podía permitir nada de esto. Fue gracias a un gran esfuerzo que logró mantener a Ace al margen de todo esto. De modo que incluso si la atrapaban, él tendría una salida. Traer a un marido de las casas alineadas con la antigua facción de Satán pondría en peligro todos sus planes. En cuanto a la pregunta y su maestro y tal vez en unos años si así lo quisiera.
Después de todo, él era alguien que ya sabía todo sobre ella y cosas que ella también ocultaba al mundo entero. Oh, solo mírala, perdida en sus pensamientos, así que ya lo cuentas. Insistió Elena. Alicia y Charlene también disfrutaron demasiado del momento mientras Victoria tenía una leve sonrisa en sus labios y Cleria parecía igualmente divertida. No es nadie, al menos no en el corto plazo. Ella susurró la última parte dándoles a las chicas algo de qué hablar. Las chicas la colmaron de preguntas que ella desvió, pero les dieron algunas pistas falsas sobre tener una cita con un humano durante una de sus visitas al mundo humano para viajar. Fue algo único y nada más. Ella era la jefa de su casa. Si alguien quisiera casarse con ella, tendrá que casarse en su casa. Mantener su virginidad no era algo que estuviera obligada a hacer. Sin embargo, si estamos en este tema, todos ustedes parecen haber ignorado a Cleria. Ella también tiene la misma apariencia. Ella desvió hábilmente la conversación hacia Cleria, ahora atónita, que parecía un ciervo atrapado por los faros. ¿De qué estás hablando, Ofelia? No hay nadie. Ella rápidamente lo negó. Su tartamudeo era como sangre para los tiburones hambrientos que la rodeaban y se abalanzaban sobre ella metafóricamente. Sin embargo, no reveló ningún detalle. Solo una respuesta algo similar a la de ella. La fiesta continuaba hasta que sus invitados de repente empezaron a marearse. Sin embargo, lo confuso fue que nadie notó nada. La primera en caer fue Elena y pronto la siguieron Alicia, Victoria, Cleria y luego Charlene. Lo que realmente sorprendió a Ofelia fue que ninguno de sus invitados supo lo que sucedió ni mostró ningún tipo de reacción al ver a otros caer repentinamente. Cuando la última persona se quedó en silencio, escuchó pasos detrás de ella. Mirando a su alrededor, vio entrar a su maestro, también Lucifer, seguido por Cateria Leviatán. Todavía tenía esa mirada tranquila y estoica en su rostro mientras miraba los cuerpos caídos de las mujeres. Luego se volvió hacia ella y por primera vez Ofelia vio a su maestro sonreír y fue adorable. Tienes una casa hermosa, Ofelia. ¿No me la mostrarías? Después de todo, esta es la primera vez que salgo. Ofelia quedó atónita y al mirar a los ojos de Cateria Leviatán, pareció tener una reacción similar. Él lo entendió y se rió suavemente. ¿Qué? Solo porque no sonrío abiertamente no significa que no pueda o que no me guste. No tenemos sexo abiertamente y aún así a la mayoría de la gente todavía le gusta y quiere y entonces, ¿por qué se culpa aquí a mi sonrisa? Ofelia tuvo la boca abierta por un momento, incapaz de responder en absoluto, antes de ver esa sonrisa traviesa en su rostro y estallar en carcajadas. Parece que hoy recibirá una buena recompensa por su participación en el plan. Saber que su joven maestro sonreía era un pago bastante bueno después de todo. Fin de capítulo, gracias por ver el vídeo, por favor apoyen al autor, link en la descripción.